Bueno, el término trabajo nosotros los asociamos a la vida cotidiana, una acción que realizamos y que por esa acción recibimos algo a cambio, ¿no? Eso es trabajo, pero en física, ¿qué es trabajo mecánico? En física, alumnos, el trabajo mecánico va a ser la capacidad de una fuerza, escucha, la capacidad de una fuerza para poder desplazar un cuerpo, realizar movimiento. Sí, eso es trabajo mecánico, la capacidad de una fuerza para poder desplazar un cuerpo, o sea, realizar movimiento. No te olvides cuáles son los dos efectos que tiene la fuerza. Los dos efectos que tiene la fuerza cuando es aplicada en un cuerpo puede ser deformación o puede ser movimiento. Si generamos movimiento sobre el cuerpo al momento de aplicarle la fuerza, entonces estamos realizando también trabajo mecánico. Eso es trabajo mecánico, mi querido alumno, ¿ya? El trabajo mecánico tiene sus características, por ejemplo, se denota por W, ¿ya? Es una magnitud escalar, ¿sí? Es una magnitud escalar, ¿ya? Se nota por W, es una magnitud escalar. No te olvides que en física nosotros analizamos las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Bueno, hay más magnitudes, más tipos de magnitudes, pero en esencia las que analizamos más son las escalares y las vectoriales. Las escalares son magnitudes que se definen, pero no vamos a hablar de dirección dentro de su concepto, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso pasa con las magnitudes escalares. Podremos relacionar magnitudes vectoriales que pueden sacar esta magnitud escalar, pero el concepto de una escalar no se define con una dirección. Las vectoriales sí, pues, ¿no? Las vectoriales necesitan ser representadas por una flecha, algo que no sucede con el trabajo mecánico. No puedes decir que tiene una dirección hacia la izquierda el trabajo mecánico, no. Pero el cuerpo se tiene que mover, digamos, hacia la izquierda para generar trabajo sobre ese cuerpo, ¿no? Cuando tú le aplicas una fuerza. Entonces, date cuenta de la diferencia. Entonces, el trabajo mecánico es una magnitud física escalar. El trabajo mecánico tiene una unidad de medida en el sistema internacional, así como toda cantidad física. Toda cantidad física tiene una unidad de medida, ¿ya? Así como, por ejemplo, de la masa, su unidad de medida es kilogramo, de la longitud es metro, pues el trabajo mecánico es joules, ¿ya? Su unidad de medida del trabajo mecánico es joules. ¿Ya, chicos? Ya, eso es trabajo mecánico, mi querido alumno. Ahora vamos a hablar de lo que es el trabajo realizado por una fuerza constante. Voy a poner acá trabajo realizado por una fuerza constante. ¿Sí? Por una fuerza constante. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros podemos aplicar una fuerza sobre el cuerpo y generar movimiento, y esa fuerza puede ser constante, o sea, de un mismo módulo y dirección, o puede ser variable. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú aplicas una fuerza de 40 newtons en el cuerpo y lo desplazas sobre una superficie y vas a seguir aplicando esa fuerza de 40 newtons. O si no, puedes aplicar una fuerza de 40 newtons para desplazarlo sobre una superficie, pero poco a poco vas aumentando la fuerza. Ya no va a ser 40, sino de repente va a ser 80, 120 y así. Eso es una fuerza variable. Entonces lo que vamos a notar acá, mi querido alumno, es el trabajo de una fuerza constante. ¿Cómo se realiza el trabajo de una fuerza constante? ¿No? Entonces lo que voy a hacer acá es de dibujar un cuerpo. Ahí está el cuerpo de masa M. ¿Ya, chicos? Ahí está el cuerpo de masa M. Y sobre él vamos a aplicar una fuerza. ¿Ya? Y la fuerza que voy a aplicar va a tener esta dirección. Así. ¿Ya? Ahí está. Esa es la dirección de la fuerza que yo aplico. Una fuerza F. ¿Ya? Y el cuerpo, gracias a esa fuerza F, va a ser desplazada desde este punto hasta este punto. O sea, desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí?
Entonces dibujamos al cuerpo otra vez en la misma posición, en la posición B. ¿Ya? Entonces acá el cuerpo, como te digo, ha sido desplazada desde la posición A hacia la posición B. Lo que voy a dibujar en estos momentos se llama vector desplazamiento, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto B. Miren lo que voy a dibujar en estos momentos. A eso se le llama vector desplazamiento. El vector desplazamiento, no te olvides que une la posición inicial con la posición final, ¿sí? Y el módulo del vector desplazamiento se le llama distancia. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, si nosotros hemos desplazado el cuerpo, ¿ya? Desplazado el cuerpo, entonces quiere decir que sí estamos realizando trabajo o la fuerza realiza trabajo sobre el cuerpo. Ya, genial, se ha desplazado el cuerpo. El cuerpo se dirige hacia la derecha, como tú te das cuenta, con una rapidez o con una aceleración, no sé, pero se dirige hacia la derecha. ¿Ya? Así se mueve el cuerpo. Ahora, ¿cómo se halla el trabajo realizado? ¿Cómo se halla el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo? Entonces, ¿cuál es la fórmula cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar? Entonces, acá vamos a poner fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? Tú vas a poner que el trabajo, mira, el trabajo es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. No te olvides que la distancia es el módulo del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, acá está el desplazamiento y la distancia es el módulo del desplazamiento. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto se nota como W es igual a F por D. Obvio, ¿no? W es igual a F por D, ya. Así. Así sería el trabajo, chicos. El trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Ya? Pero acá hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿no? Que se tiene que cumplir. Y tú te preguntarás, ¿qué cosa se tiene que cumplir? Primero que la fuerza y la distancia tienen que ser paralelas, sí o sí. Fuerza y distancia, o mejor dicho, fuerza y desplazamiento tienen que ser paralelos. Si no son paralelos, entonces simplemente no reemplaces el valor en la fórmula porque no te va a salir algo correcto. ¿Ya? No lo reemplaces. Como te digo, tiene que ser paralela. Y es algo que no ocurre acá, pues, ¿no? En el ejemplo que yo estoy dibujando no ocurre eso. Yo no veo a la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces la fuerza la tenemos que descomponer. O sea, acá vamos a utilizar lo que es descomposición vectorial. ¿Te das cuenta? Para poder hacer de que la fuerza sea paralela al desplazamiento. Entonces la vamos a descomponer sobre el eje X y también la voy a descomponer sobre el eje Y. Mira lo que ocurre, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces estamos descomponiendo los vectores. Este vector que estoy dibujando ahora es el vector que actúa sobre el eje X. Y este vector es el que actúa sobre el eje Y. O mejor dicho, es el descompuesto, ¿no? Sobre el eje Y y este sobre el eje X. Ahora, tú vas a descomponerlo de acuerdo al ángulo que te den, ¿no? De repente acá te dan el ángulo de 37 grados, o 53, o 30, 60, no sé, pero te van a dar un ángulo notable, no me preocupo por eso. Y tú aplicas triangulitos notables, ¿no? El vector que vas a descomponer es la hipotenusa, y esto de acá son los catetos. Hallas así la fuerza del eje X, ¿no? Y también la fuerza del eje Y. Y descompones este vector, ¿no? Como se descompone, pues le dices chao a este vector. Por algo se llama descomposición. Y con la fuerza que tú vas a trabajar es con la fuerza del eje X. ¿Por qué con esa fuerza? Porque es paralela al desplazamiento. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿no? Acá si yo quiero ya el trabajo de esta fuerza F, voy a poner el trabajo de F es igual a la fuerza del eje X multiplicado por la distancia. ¿Ya? Eso es lo que pasa, mi querido alumno, con el trabajo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ya, hay algunas características muy importantes que nosotros tenemos que denotar del trabajo realizado por una fuerza constante. Y ahora tú te preguntarás qué características, ¿no? Ah, no te olvides de algo muy importante también, las unidades de medida. Las unidades de medida, mira, me estaba olvidando eso. El trabajo, su unidad de medida ya sabes que es joules y eso se nota por J. La fuerza, su unidad de medida es newton y eso se nota por N. Y D, que es el desplazamiento, bueno, módulo de desplazamiento que es distancia, su unidad de medida es metro. Acá entendemos que la unidad de joules es igual a la unidad de newton por metro. ¿Ya? Newton metro, mejor dicho. Newton metro, así se lee. ¿Ya? Entonces, eso pasa con las unidades de medida. ¿Sí? Ya, ahora. Hay otra fórmula para poder hallar el trabajo, chicos. No es la única fórmula, ¿no?
¿Ya? Entonces, vamos a hallar el trabajo por medio de un producto escalar. ¿Sí? Entonces voy a poner acá, trabajo, trabajo por medio de un producto escalar. ¿Cómo es eso, profesor? De un producto escalar. ¿Ya? Entonces, muy importante esto también, mi querido. Por medio de un producto escalar. ¿Ya? ¿Qué sucede? Digamos que la fuerza, ¿no? Va a ser igual, digamos, a ver, a punto y coma B, punto y coma C. ¿Y qué es eso? Son las coordenadas en el sistema cartesiano. Así, coordenadas en el sistema cartesiano. Ya, y entonces, como son coordenadas en el sistema cartesiano, la fuerza te la está dando vectorialmente. Ya, ¿esto sabes a qué equivale? Equivale a AI más BJ, ¿ya? Y más CK. Ahora, ¿qué será I, J y K, no? ¿Ya? ¿Qué será? Esos son vectores unitarios. Cuando hemos hecho vectores, hemos hecho también vectores unitarios, ¿no? En el sistema cartesiano. Ahora, y te van a decir que el desplazamiento es igual, por ejemplo, vamos a poner D, E y F, ¿no? Y vuelvo a decirte, son puntos en el sistema de coordenadas. Y entenderás que el desplazamiento también puede expresarse como DI más EJ y más CK. ¿Ya? Y vuelvo a repetirte, I, J y K son los vectores unitarios en el sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahora vamos a representar eso, mi querido alumno. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano. Plano, he dicho plano cartesiano, ¿no? O sea, cuando yo hablo de plano cartesiano, estamos hablando en dos dimensiones, ¿no? Generalmente acá ponemos lo que es el eje Y y acá ponemos lo que es el eje X, ¿no? En el plano cartesiano. Pero si yo ya dibujo, a ver, creo que acá está, mira, mira, ahí está, mira, ¿ya ves? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si ya encontré acá. Ya, ahora miren, esto es en tres dimensiones, me dice el plano cartesiano en tres dimensiones. ¿Cómo que el plano cartesiano? El sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces acá tenemos claramente, mi querido alumno, lo que es el eje Y, esto es el eje X, y esta línea de acá lo tienes que imaginar en tres dimensiones, ¿ah? Este eje de acá va a representar el eje Z. Sí, como te digo, lo tienes que imaginar en tres dimensiones. Entre los ejes X y Y forman 90 grados, obvio, eso ya sabemos, y eso voy a colocarlo acá. Mira, ahí está, 90 grados. Ya. Vamos a pintar esto, ¿ya? 90 grados. Para que nos demos cuenta, pues, ¿no? Ya, genial. Entre el eje Z y X también se forma un ángulo de 90 grados, pero tienes que imaginarlo, como te digo, en tres dimensiones, ¿no? Entonces, acá está. Ahí está, mi querido alumno, miren, 90 grados. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya, chicos? Les vuelvo a repetirte todo en tres dimensiones. Ya, ahí está, el sistema de coordenadas. ¿Dónde está el vector unitario I, J y K? El vector unitario I es el que pertenece al eje X. Entonces dibujo desde el origen de coordenadas al vector unitario I. Ahí está. Todos los vectores unitarios tienen el mismo módulo A, pero diferente dirección. ¿Sí? Entonces acá tenemos el vector unitario I. Acá tenemos el vector unitario J. El vector unitario J está sobre el eje Y. ¿Sí? Ahí está el vector unitario J. Y el vector unitario K. Acá está el vector unitario K. Vuelvo a repetirte, los tres vectores tienen el mismo módulo, pero diferente dirección. No te olvides de eso. ¿Ya? Mismo módulo, pero diferente dirección. Ya está. Los tres vectores unitarios. Ahí están, mis queridos alumnos, los tres vectores unitarios. Ahora, ¿qué sucede? Imagínate que nosotros tenemos un cuerpo, acá mira, en el sistema de coordenadas, por ejemplo acá, ¿ya? Y sobre el cuerpo pues vamos a aplicar una fuerza, ¿ya? Un cuerpo de masa M. Y la fuerza que le aplico va a ser así, ¿no? En tres dimensiones tienes que imaginar eso, obvio. Esa va a ser la fuerza que tú le aplicas. Y el cuerpo va a seguir toda esta trayectoria, digamos, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá. Se va a ir por acá, por acá, por acá, por acá. Y va a llegar a este punto, ¿no? Entonces el cuerpo ahora va a estar denotado acá. Ahí va a estar el cuerpo.
¿no? Y acá está la fuerza que se le aplica al cuerpo, ¿no? Ahí está la fuerza que se le está aplicando al cuerpo para que se pueda desplazar de un punto hacia otro punto, ¿sí? Ya, ahí está la fuerza, ¿no? Ya, ahora, desde la posición inicial hacia la posición final, ahí está, posición inicial a la posición final, dibujamos lo que llamamos vector desplazamiento, ¿no? Unimos esos dos puntos. Ahí está. Estamos uniendo estos dos puntos y como te dije, dibujamos lo que es el vector desplazamiento. Lo que sale de color naranja es vector desplazamiento, chicos. Ahí está. Sí, y tú sabes que su módulo es la distancia, ¿no? Ya, entonces vamos a poner acá vector desplazamiento. Date cuenta cómo tiene que estar expresado la fuerza, ¿no? Como estamos analizando el movimiento del cuerpo en 3 dimensiones, ¿no? La fuerza tiene que estar expresada vectorialmente, ¿no? Por eso lo pongo acá, la fuerza como A, B, C en unidades expresado en un sistema de coordenadas, ¿ya? Estos son puntos del sistema de coordenadas, ¿ya? Y yo puedo denotarlo como A, I, B, J y C, K. ¿Sí, chicos? Ya, entonces, mira lo que sucede. Ahora, y el vector de desplazamiento, mira, también en 3 dimensiones, tienes que imaginarlo. En 3 dimensiones, ¿no? Entonces, acá me dan los puntos del sistema de coordenadas, que se expresa también de esta manera, de I más EJ más CK. Ya, genial. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo se halla el trabajo en estos casos, no? ¿Cómo se halla el trabajo? Entonces, tú vas a hacer esto. Esto ya vino 2 veces en el examen de admisión, chicos. El trabajo, mira, el trabajo realizado por una fuerza, ¿ya? Va a ser igual, chicos, a la fuerza producto punto desplazamiento. ¿Ya? Así va a salir el trabajo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay, mi querido alumno, con la fórmula? Hay mucha diferencia. Entonces, trabajo es igual fuerza por distancia. Ya, genial. Pero acá dice, trabajo es igual al producto escalar entre fuerza y desplazamiento. Es diferente. Mira, acá dice, vuelvo a repetirte, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Y acá dice que el trabajo de una fuerza es igual al producto escalar de fuerza por desplazamiento. ¿Ya, chicos? Es diferente. Y tú siguieras preguntándote, ¿cómo se halla el trabajo realizado por una fuerza en este caso? Está bien, usted me dice que es fuerza, producto escalar de fuerza con desplazamiento, pero ¿cómo se resuelve, no? ¿No? Entonces tú vas a decir que el trabajo realizado por una fuerza es igual, ¿no? Lo que vas a hacer es multiplicar lo que es del eje X con el eje X, ¿no? Esto es del eje X, esto es del eje Y y esto es del eje Z. O sea, lo que vas a hacer es multiplicar cada uno de esos elementos que pertenece a eje X, eje Y y eje Z y sumar todo ello. O sea, ¿qué quiere decir? Que el trabajo de la fuerza F es igual a A por D. Multiplico lo que pertenece al eje X, A por D, y le voy a sumar con la multiplicación de lo que pertenece al eje Y, B por E, y le voy a sumar con la multiplicación de lo que pertenece al eje Z, C por F. ¿Ya? Así mi querido alumno se halla el producto escalar. De esa manera. Ya está, se acabó el problema. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante que sepas eso. Ya. Y como tú te das cuenta, el trabajo está dependiendo de un sistema de referencia. Mira, depende de eso. O sea, de acuerdo también a un observador, si colocamos acá un observador, mira el sistema cómo se mueve, cómo se desplaza. O sea, el trabajo sí depende de un sistema de referencia. ¿Ya, chicos? Entonces, no te olvides de eso. No te olvides de eso. Mira, sí depende de un sistema de referencia. Se ve claramente. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Tipos de trabajo. Eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Características, tipos de trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un asterisco. El trabajo nulo, trabajo positivo y trabajo negativo. ¿Ya? Trabajo motriz. ¿Qué es un trabajo motriz? Escúchame, un trabajo motriz. Se dice el trabajo motriz cuando la fuerza está a favor del desplazamiento. ¿Cómo es eso? O a favor del movimiento, si quieres denotarlo así. ¿Ya? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Acá voy a dibujar un cuerpo que se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Un cuerpo que se mueve hacia la derecha. Ahí está. Y se mueve, como te digo, hacia la derecha. Y se mueve hacia la derecha gracias a esta fuerza. ¿Ya? Gracias a esa fuerza se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, el cuerpo
se desplaza hacia la derecha, como te digo, obvio, ¿no? Ahí está su desplazamiento, ¿sí? El trabajo entonces va a ser motriz, porque la fuerza está a favor del movimiento. El trabajo realizado por esta fuerza es motriz. Entonces tú vas a poner más fuerza por distancia. Qué sencillo, así de simple, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del trabajo resistivo. ¿Cómo es eso del trabajo resistivo? ¿Ya? Ponemos acá asterisco y voy a poner acá trabajo resistivo. ¿Ya? Resistivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con el trabajo resistivo? Mira, es cuando la fuerza que se aplica sobre el cuerpo está en contra del movimiento. Yo sé que el desplazamiento del cuerpo es hacia la derecha y digamos que la fuerza que actúa es hacia la izquierda, o sea, así. ¿Ya? Entonces está en contra del desplazamiento. Entonces acá tenemos el trabajo realizado por la fuerza que es resistivo. ¿Y cómo se halla su trabajo? Es igual a menos fuerza por distancia. ¿Ya? Así se halla su trabajo. ¿Ya? Y también existe el término trabajo nulo. ¿Sí? Trabajo nulo. Trabajo nulo. ¿Ya? El trabajo nulo, ¿qué sucede en este caso? A ver, vamos a dibujar el cuerpo moviéndose hacia la derecha, ¿no? Digamos que se mueve hacia la derecha, pero la fuerza no va a ser aplicada ni para la izquierda ni para la derecha, ¿no? El cuerpo se mueve hacia la derecha, como te digo, pero la fuerza aplicada sobre el cuerpo va a ser hacia abajo, así, hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas que son perpendiculares al movimiento, no? Porque yo le estoy dibujando perpendicular al movimiento que es horizontal. ¿Te das cuenta? O es perpendicular al desplazamiento, si quieres denotarlo así. Entonces no tiene la capacidad para poder realizar movimiento. Claro que habrá otra fuerza que sí tiene esa capacidad de poder mover el cuerpo. Pero esta fuerza, así como le he dibujado, no tiene esa capacidad, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual a cero. Por eso se le dice trabajo nulo. Son los tipos de trabajo que hay, mi querido alumno. Resistivo, que es negativo, en contra del movimiento de la fuerza. Motriz, que es positivo, a favor del movimiento. Y el trabajo nulo, que no tiene la capacidad de poder realizar movimientos sobre el cuerpo. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que sucede, alumnos, con los tipos de trabajo. Es algo muy importante que tú debes entender. ¿Ya? Trabajo realizado por las fuerzas centrales. ¿Cómo es eso? Mira, vamos a colocarlo acá ya. Trabajo realizado por fuerzas centrales. ¿Sí? Trabajo de fuerzas centrales. Ahora tú te preguntarás, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Cómo vamos a hallar el trabajo realizado por una fuerza central? Mira, imaginas esto en tres dimensiones, por favor. ¿Ya? En tres dimensiones. Ya, a ver. Vamos a colocarlo justo ahí. Ya. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ya está. Ya está. El centro. A ver, vamos a explicar lo que es el centro. Ya, ahí está. Justo está el centro ahí. ¿Ya? Acá está el centro. Ya. Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? Esto va a representar la trayectoria que describe un cuerpo. Este círculo que tú ves acá, te he dicho que lo tienes que imaginar de forma en 3D, eso es lo que te he dicho, ¿no? Entonces, miren, ya, ¿y qué va a representar ese círculo? La trayectoria, mejor dicho, esa circunferencia, no círculo, sino circunferencia. La trayectoria que va a realizar un cuerpo. Un cuerpo, digamos, se puede mover así, mira, así, ¿no? Entonces, dibujo al cuerpo moviéndose en ese sentido. ¿Ya? Así se mueve. ¿Ya? Así se mueve el cuerpo. Pero para que siga esa trayectoria circular, mi querido alumno, tiene que actuar también una fuerza centrípeta, si no se va a ir de frente, pues, ¿no? Una fuerza que permita que siga esa trayectoria circular. Digamos que este cuerpo está atado a una cuerda, ¿no? Entonces dibujamos la tensión de la cuerda. Y está, miren, chicos, ¿sí? Entonces, gracias a esa cuerda, gira el cuerpo.
gira, ¿no? Gracias a esa cuerda. Solo voy a dibujar dos tensiones. Ahí está. Solo dos tensiones nada más, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué sucede, mi querido alumno, no? Las fuerzas que son centrales, ¿ya? Tienen un trabajo nulo también. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Ahora, tú dirás, ¿pero por qué, profesor? Porque en todo momento, cuando están actuando las fuerzas centrales, o sea, las fuerzas que apuntan al centro, chicos, este es el centro de la trayectoria, ¿ya? Están formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con ese desplazamiento que tiene el cuerpo. Miren. O está formando un ángulo de 90 grados, digámoslo así, con la trayectoria que tiene el cuerpo. ¿Sí, chicos? Miren, por ejemplo, yo voy a dibujar la tensión de la cuerda. Mira, ahí está. Te vuelvo a repetir, y esto lo imaginas en 3 dimensiones. Ahí está la tensión de la cuerda. ¿Ya? Ahora lo que voy a dibujar es una recta tangente. En ese puntito donde está el cuerpo, voy a dibujar una recta tangente. Mira. Tú sabes que es una recta tangente, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de eso. Mira, ahí está, la recta tangente. ¿Sí? Corta en un solo punto a la trayectoria curva. Tú imaginas esto en 3 dimensiones y la recta tangente con el vector tensión están formando un ángulo de 90 grados. Sí o sí, entonces imagino eso, mira. Forman un ángulo de 90 grados. Y como forma un ángulo de 90 grados, mi querido alumno, o sea, es perpendicular prácticamente a esta recta tangente, las tensiones, o las fuerzas, mejor dicho, en un movimiento circular. Las fuerzas que son perpendiculares a la recta tangente, sus trabajos son nulos. Entiéndeme eso, por favor. Los trabajos son nulos, ¿ya? Vuelvo a repetir, fuerzas que en el movimiento circunferencial, fuerzas que son perpendiculares a la recta tangente en este movimiento circunferencial, tienen trabajos nulos. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner el trabajo de una fuerza central, ¿ya? De una fuerza central es igual a 0. ¿Ya? No te olvides de eso, mi querido. ¿Ya? Ahora, hablemos de lo que es el trabajo del peso, ¿ya? El trabajo realizado por la fuerza de gravedad o trabajo del peso. Trabajo de la fuerza de gravedad, ¿ya? Fuerza de gravedad, ¿ya? Trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿qué sucede? El propio peso puede hacer que el cuerpo se desplace, ¿no? Se mueva desde un punto hacia otro punto. Mira, por ejemplo, yo lo que voy a dibujar acá es un cuerpo, ¿ya? A ver, vamos a ver, así. Lo que estoy dibujando en estos momentos es una superficie curva. Y acá voy a dejar una pelotita en este punto A. Mira, voy a dejar una pelotita, ¿sí? Y obvio que la pelotita va a seguir esa trayectoria curva, ¿no? Sobre esa superficie curva, así, ¿ya? Y va a llegar hasta el punto B, ¿ya, chicos? Hasta el punto B, ¿ya? Entonces ahora voy a denotar lo que es la altura de esta pendiente, ¿no? Entonces acá dibujo una línea referencial y la altura sería denotada desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Ahí está, H. No te olvides que la altura se nota por H. ¿Ya? Ahí está, esa es la altura. El peso del cuerpo siempre va a actuar hacia abajo, siempre se dibuja hacia abajo o la fuerza de gravedad, siempre, en todo el movimiento actúa hacia abajo. Por eso voy a dibujar un vector apuntando hacia abajo que represente a la fuerza de gravedad o el peso. Y tú ya sabes cómo se halla el peso, ¿ya, chicos? Masa por gravedad. Ya, ¿qué sucede en este caso, mi querido alumno? Ojo que el cuerpo está prácticamente desplazándose hacia abajo. Prácticamente está sucediendo esto con el cuerpo, se desplaza hacia abajo. El trabajo realizado por el peso o el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la altura. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Por la altura. Porque nosotros tenemos que buscar una fuerza que sea paralela al desplazamiento, ¿no? En este caso, este es el punto A, este es el punto B y el desplazamiento es hacia abajo. Sí, este desplazamiento tiene su medida, que en este caso es la altura, y es paralela al peso, por eso utilizamos acá la altura. Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad es igual fuerza por distancia. La fuerza es el peso, que es masa por gravedad, y la distancia es la altura. Y ese peso es paralelo al de ese desplazamiento.
¿Te das cuenta? Entonces, la fórmula es correcta. En este caso, el trabajo del peso me está saliendo positivo. ¿Por qué positivo? Porque está a favor del movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros acá tenemos un gran bloque o un bloque simplemente, ¿ya? Y lo elevamos, lo llevamos hacia arriba, ¿no? Lo desplazamos desde el punto A, por ejemplo, este de acá es el punto A, hacia el punto B. Ese es el objetivo, ¿no? Yo quiero desplazarlo hacia arriba, ¿ya? Desde el punto A hacia el punto B. ¿Sí, chicos? Ya. Entonces, acá está su desplazamiento, desde A hacia B. Lo estamos llevando hacia arriba. ¿Realizamos trabajo? Claro que sí. En realidad, para llevarlo a tenemos que aplicar una fuerza. Pero ¿qué pasa con el peso? El peso, no te olvides que siempre se dibuja apuntando hacia dónde, hacia abajo. Y tú ya sabes cómo se halla. El peso es masa por gravedad. Y desde A hasta B tenemos una distancia que le vamos a llamar altura. Ahí está. Si me piden el trabajo realizado por la fuerza de gravedad o por el peso, acá tú vas a decir que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es igual a menos mg multiplicado por h. Masa por gravedad y por la altura. No tú dirás, ¿pero por qué ahora negativo? Porque en este caso el peso está en contra del desplazamiento, ¿te das cuenta? Es un trabajo resistivo. Entonces, mucho cuidado con eso, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende, mi querido alumno, el trabajo realizado por el peso? ¿Ya? Van a depender de la posición inicial y la posición final. Y de que si es paralelo o no. ¿Sí? El trabajo realizado por el peso es independiente de la trayectoria. Mira, la trayectoria puede ser curva, la trayectoria puede ser recta, no me interesa eso. Lo que me interesa es la posición inicial y la posición final, y de que el peso y ese desplazamiento sean paralelos. De eso sí depende, pero no de la trayectoria. Mira, está claramente, no depende de la trayectoria el peso, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con el trabajo realizado por el peso. Ahora vamos a hacer el trabajo realizado por una fuerza variable. Mira, trabajo realizado por una fuerza variable. Por una fuerza variable. Entonces, nosotros estamos trabajando con una fuerza constante o hemos trabajado con eso. Pero ¿cómo llamamos el trabajo realizado por una fuerza variable? Mira, lo que tú tienes que hacer es ubicar los valores. ¿Ya? Vas a ubicar los valores de la fuerza y el desplazamiento en el plano cartesiano. ¿Sí? Tú dices, no, en un instante, el eje X va a representar la fuerza y el eje Y va a representar la posición, ¿ya? Tú de repente dices, ¿no? En la posición 0, la fuerza vale 20 newtons. Ah, ya, eso es una fuerza 1. En la posición 0, la fuerza vale 20 newtons. En la posición 5 metros, eso es una posición 2, ¿ya? En la posición 5 metros, la fuerza ya no vale, digamos, 20 newtons, ¿no? Ahora la fuerza va a valer 15 newtons. Ah, mira, está variando la fuerza mientras cambia de posición. ¿Te das cuenta? O de repente tú dirás, ¿no? En la posición 5 la fuerza se mantiene, sigue siendo 20 newtons. ¿Te das cuenta? Entonces, si la fuerza 1 y después la fuerza 2 es la misma, es una fuerza constante y se representa por una recta horizontal. ¿Ya? Pero después de pasar de la posición 5 pasamos a la posición 10, esta es otra posición, ¿no? Entonces vamos a llamarle posición 2, acá posición 3, ¿no? Digamos que la fuerza ha disminuido, ¿no? Hasta de 20 hasta 15 newtons. ¿Te das cuenta? Entonces eso ya se le llama fuerza variable. Eso, o sea, cada dato que tú tienes lo vas a ubicar en el plano cartesiano. Eso es lo que tú vas a hacer, ¿ya? Lo ubicas en el plano cartesiano. Ya, y así. Y vas ubicando más posiciones y más valores para la fuerza, ¿no? De repente está variando, ¿ya? O bueno, varía, porque eso es lo que vamos a hacer cuando una fuerza es variable. Si una fuerza es variable, los datos los vas a ubicar en el plano cartesiano. Ya, profesor, ¿y de ahí qué hago si los ubico en el plano cartesiano? ¿Qué hacemos después, no? De eso. Lo que tú vas a hacer es sombrear lo que está debajo de la gráfica. Lo que está debajo de ella, lo sombreas desde la posición 0 hasta la posición 3, ¿no? Sombreas. ¿Ya? Y date cuenta, mira cómo está variando la fuerza. Hasta la posición 2 no varía la fuerza, pero hasta la posición 3 sí ha variado la fuerza. Y sombreas lo que está debajo de la gráfica, como te digo. Solo lo que está debajo de la gráfica y te vas a dar cuenta que denotas una figura geométrica. ¿Sí? En este caso es la unión de un rectángulo con este trapecio, ¿no? Ya, ¿y qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es hallar el área bajo la gráfica. El área.
Y cuando tú hayas el área bajo la gráfica, estás haciendo, ¿sabes qué cosa? El trabajo realizado por la fuerza variable. No te olvides de eso, ¿sí? El área es igual al trabajo realizado por la fuerza variable. Si quieres, también puedes utilizar esta fórmula para hallar el trabajo realizado por la fuerza constante, pero la esencia es utilizarlo para el trabajo realizado por la fuerza variable, ¿sí? Ojo, que el trabajo realizado por esta fuerza, cuando va desde 1 hasta 3, es positivo. ¿Ah? Ahora tú dirás, ¿pero por qué es positivo ese trabajo? Porque está sobre el eje X. O sea, quiere decir que si estuviese sobre el eje, bajo el eje X, su trabajo sería negativo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es eso, profesor? Mira, mira lo que voy a hacer. Ya, vamos a ver si se puede prolongar. Sí se puede prolongar. Ahí está, qué bueno. Llevo el eje X acá. Imagínate que la gráfica continúe, o sea, sigamos analizando el cuerpo y sigue disminuyendo su fuerza, ¿sí? Así está continuando, sí. Llega un punto en el cual empieza a aumentar otra vez la fuerza, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa en esta zona de acá? ¿No? Está bajo el eje X, ¿no? Y yo quiero hallar el trabajo realizado desde la posición, digamos que sea 4 hasta la posición 6 o hasta la, claro, hasta la posición 6 digamos que sea así, ¿no? Desde la posición 4 hasta la posición 6 hallar el trabajo realizado por el cuerpo. De repente eso te piden en el examen. Ah, pero desde la posición 4 hasta la posición 6 me doy cuenta que en mi gráfica me está saliendo bajo el eje X. Y si yo quiero hallar el trabajo realizado entonces en esta gráfica, como es un triángulo, utilizas base por altura sobre 2, ¿no? El área. Pues el área, sí, va a ser igual a menos el trabajo realizado por el cuerpo. En este caso, como es un triángulo, base por altura sobre 2, ¿ya? Ya, eso es lo que pasa. Negativo si está bajo el eje X. ¿Ok, chicos? Ya. Ya hemos hablado entonces del trabajo de una fuerza variable. Ahora hablemos de lo que es el trabajo neto. ¿Sí? Trabajo neto. ¿Ya, chicos? Trabajo neto se denota por WN. Mira, así, WN. ¿Ya, chicos? Así se nota lo que es el trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? El trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos que pueden actuar en un cuerpo. Entonces yo voy a poner acá, trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas que pueden actuar en un cuerpo. O sea, en un cuerpo pueden actuar 4 fuerzas, son 4 trabajos de cada fuerza, ¿no? Y tú vas a decir, ¿no? El trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3 y así sucesivamente, ¿no? Más el trabajo de la fuerza enésima. Ya, eso es el trabajo neto, mi querido alumno. Solo es la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas. Ya. El trabajo neto también tiene otra fórmula, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula del trabajo neto también? No necesariamente puedes sumar todo eso. Lo que puedes hacer es hallar la fuerza resultante. Entonces tú vas a decir, el trabajo neto es igual a la fuerza resultante multiplicado por la distancia. Así puedes hallar el trabajo neto. Fuerza resultante por distancia. Y tú ya sabes cómo hallar la fuerza resultante. ¿Eh? La fuerza resultante es igual a la masa por aceleración, segunda ley de Newton, ¿no? Mira, tú ya sabes cómo hallar la fuerza resultante. O también puedes decir, ¿no? Que la fuerza resultante es igual a las fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento. Ya está. ¿Ya, chicos? Entonces, ya sabes cómo hallar la fuerza. Eso lo hemos analizado en dinámica. ¿Sí, mis queridos alumnos? Ya, eso es lo que sucede con el trabajo neto. ¿Qué más? El trabajo neto, ¿sí? El trabajo neto, ¿ya? Este trabajo neto puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser cero, ¿ya? No te confundas cuando yo hablo del trabajo de una fuerza. Cuando yo te hablo del trabajo de una fuerza, también te indico, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser cero. Ya, genial. Pero cuando hablamos del trabajo de una fuerza, yo digo, trabajo positivo si es que la fuerza está a favor del movimiento. Trabajo negativo si es que la fuerza está en contra del movimiento. Trabajo cero, bueno, entonces la fuerza está perpendicular al desplazamiento. Esto es muy diferente a hablar de lo que es trabajo neto. Es muy diferente, mi querido alumno. ¿Ya? Entonces no te confundas con ese concepto. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir? Si el trabajo es positivo, mi querido alumno, mejor dicho, el trabajo neto es positivo, quiere decir que el cuerpo acelera. ¿Ya? Esto preguntado hoy en la 11. El trabajo neto es negativo. Ah, entonces quiere decir que el cuerpo desacelera. El trabajo neto es igual a cero. Ah, ya, quiere decir que el cuerpo se mueve a velocidad constante.
o sea, MRU. Sí, chicos, eso es lo que sucede entonces con el trabajo neto. ¿Sí? Entonces es muy importante, mi querido alumno. Ya, chicos, ahora hablemos del último término, potencia. ¿Ya? ¿Qué es la potencia? Y con esto concluimos. ¿Ya? Potencia. La potencia lo vamos a notar simplemente, potencia mecánica, ¿no? Lo vamos a notar simplemente por una P también, ¿ya? P, potencia P, ¿sí? Ahora, ¿qué es la potencia? La potencia se define, así, se define como la rapidez con que se lleva a cabo un trabajo, ¿ya? Como la rapidez que se lleva a cabo un trabajo. ¿Qué tan rápido realizas el trabajo? ¿No? Entonces, si tú relacionas el trabajo con el tiempo que te demoras en realizar ese trabajo, pues estás hallando lo que es la potencia. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Este concepto de potencia se ha generado efectivamente por lo que es el análisis del trabajo mecánico, por eso se ha generado el concepto de potencia. Así como generamos el concepto de potencia, también generamos el concepto de lo que es este rendimiento, ¿no? Porque tú realizas un trabajo en un determinado tiempo y si realizas el mismo trabajo en menos tiempo, ojo que tienes mayor eficiencia, mejor rendimiento, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Su unidad de medida en el sistema internacional, su unidad, como toda cantidad física tiene una unidad de medida, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es watts, denotado por W. ¿Ya? Entonces la unidad en el sistema internacional de la potencia es watts. En honor a James Watt, un científico que analizó también esto de la energía y todo eso. ¿Sí, chicos? ¿Cómo se halla la potencia? ¿No? La potencia, mi querido alumno. La potencia va a ser igual al trabajo realizado sobre el cuerpo, trabajo, ¿no? Realizado en un cuerpo sobre el tiempo. Trabajo entre tiempo. Así se halla la potencia. ¿Sí, chicos? Entonces, muy importante esta formulita. ¿Ya? De acá deducimos la relación de unidades. La unidad de watts es igual a la unidad de joules por la unidad del tiempo, que es la unidad de trabajo, que es joules, la unidad del tiempo, que es segundos. Entonces, un watts equivale a un joules por segundo. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Entonces, no te olvides de esta formulita. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hablar? De la unidad de medida del trabajo, ¿no? ¿Ya? O de la potencia, mejor dicho, la unidad de medida de la potencia, que es watts. A veces utilizamos kilowatt, ¿no? Y yo estoy seguro que algunos de repente han revisado el recibo de luz que les viene a la casa y han escuchado hablar del kilowatts hora, o kilovatio hora, que es lo mismo, kilowatt hora o kilowatt hora. ¿Qué es esto? Esta es la unidad de medida de la energía eléctrica. No vayas a pensar que esto es la unidad de medida de la potencia, no te vayas a confundir. Kilowatt hora es la unidad de medida de la energía eléctrica, no de la potencia, ¿ya? Esta es la energía que nosotros consumimos y gracias a eso nos dan pues un valor de factura, ¿sí? En nuestro recibo. Entonces no te confundas, esto no es la unidad de medida de la potencia. Kilowatt hora es la unidad de medida de la energía eléctrica, que es lo que generalmente usamos nosotros. ¿Sí, chicos? Ya, ahora hablemos de lo que es la potencia instantánea. ¿Sí? Potencia instantánea. Ya, ahora sí, con esto. La potencia instantánea, mi querido alumno, sí, va a ser igual. Mira, la potencia instantánea, vamos a ponerlo PI, así. La potencia instantánea va a ser igual a la fuerza aplicada sobre el cuerpo multiplicado por la rapidez que presenta en ese momento. ¿Ya? Fuerza multiplicado por rapidez. ¿Sí? Esa es la potencia en un determinado momento, en un determinado instante de tiempo. ¿Ya? Potencia es igual a la fuerza aplicada en ese momento multiplicado por la rapidez. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor. ¿Sí? Ya, eso, así sería lo que es la potencia instantánea. Ya, chicos, así como hablamos de la potencia, ahora hablemos de lo que es el rendimiento. ¿Sí?
eficiencia o rendimiento. ¿Ya? ¿A qué es igual la eficiencia? O sea, cuánto rindes en un trabajo. ¿Sí? Y la fórmula que te voy a mostrar es general. O sea, se puede aplicar en todos los casos. El rendimiento se nota por una n. ¿Ya? Así se nota el rendimiento, por una n. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Entonces, o la eficiencia, también llamado rendimiento o eficiencia. ¿Ya? El rendimiento o eficiencia. ¿Cómo se halla? ¿Cómo se halla el rendimiento o eficiencia? Va a ser igual a la potencia útil dividido entre la potencia entregada. Entregada. Y esto multiplicado por el 100%. De esa manera tú hallas tu rendimiento. ¿Ah? ¿Qué tan eficiente eres? ¿Ah? Esa es la fórmula. Se aplica para todo. ¿Sí, chicos? Es como decir que, digamos que tú durante el día gastas una cantidad de energía de 100 joules. Wow, esa es la cantidad de energía que gastas de 100 joules. Pero tomando tu desayuno, tu almuerzo, tu descanso, no todo eso, tú recibiste una eficiencia, o mejor dicho, recibes una cantidad de energía para que puedas gastar, así, miren chicos, para que puedas gastar, digamos, de 400 joules. Tú recibes por tu almuerzo, por tu desayuno, lo de que descansas y todo eso. Pero solo gastas 100 joules. O sea, de los 400 solo gastas 100 joules. Entonces, ¿cómo sacamos el rendimiento? El rendimiento es la energía útil, o sea, lo que gastaste, dividido entre la energía que te entregan. En la que te entregan son los 400 joules. Tú simplificas eso y esto es igual a un cuarto. Y después lo multiplicas por el 100%. Entonces, tú dices que tu rendimiento solo es del 25%. Ya está. Así se saca el rendimiento. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer eso, por si acaso. Ya, mis queridos alumnos, acá concluimos entonces con la teoría del trabajo mecánico.